Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que va a explotar. Y cuando digo explotar, créanme, es en el mejor sentido de la palabra. Prepárense para un bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las novelas turcas, específicamente en la vida de dos de los actores más queridos y mediáticos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es cualquier vídeo, no. Tenemos una revelación. Una revelación que honestamente me dejó boquiabierta. Así que si son fans de Erkencikus o simplemente adoran las noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar juntos algo que créanme querrán saber ahora mismo. Antes de empezar, ya saben, apóyenme. Si son nuevos por aquí y aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre les traigo la información más jugosa y actualizada del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que vivan debajo de una piedra, Can Yaman es ese bombón turco que nos enamoró en Erkencikus entre otras producciones. Un actor con una carrera ascendente y un atractivo que, bueno, no necesita presentación. Y Demet Özdemir, por supuesto, su coprotagonista en Erkencikus, una actriz talentosa y querida que también ha cautivado a millones con su belleza y su actuación. Juntos crearon una química que traspasó la pantalla. Su amor en la ficción, Sanemi Can, nos hizo soñar, reír y llorar. La pregunta del millón siempre ha sido, ¿fue algo más que ficción? Durante la emisión de Erkencikus, los rumores de un romance real entre Can y Demet eran constantes. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su amor en la serie fuera también real en la vida. ¿Y quién puede culparlos? La química entre ellos era innegable, los momentos románticos y las miradas cómplices eran constantes, y las redes sociales eran un hervidero de especulaciones. Los foros y las plataformas de fans ardían con teorías, análisis de miradas y gestos, y una fe inquebrantable en que Cupido había lanzado sus flechas en el set de grabación. Se analizaban cada foto, cada comentario, cada like, buscando la confirmación de sus sueños. Y para ser honestos, no era difícil encontrar evidencia que alimentara esa esperanza. La química que transmitían Can y Demet en pantalla era algo especial, algo que iba más allá de la simple actuación. Se notaba la complicidad, la confianza, la conexión que existía entre ellos. Sus miradas eran profundas, sus risas contagiosas, y sus escenas románticas eran tan creíbles que era imposible no creer que algo real estaba sucediendo. Los fans se sentían partícipes de ese amor, y soñaban con que la historia de Sanemi Can tuviera un final feliz también en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron pareja en la vida real? Durante mucho tiempo, no hubo una confirmación oficial, ni de uno ni de otro. Las respuestas eran ambiguas, las declaraciones eran cuidadosas. Y claro, eso solo alimentaba más la curiosidad y los rumores. Se mantenían herméticos, evitando cualquier afirmación que pudiera confirmar o negar las especulaciones. Ambos eran muy jóvenes y la presión de la fama, sumada a las expectativas de los fans, debían ser enormes. No querían cometer errores que pudieran afectar sus carreras, ni tampoco decepcionar a sus seguidores. Así que con el tiempo adoptaron una postura cautelosa, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Pero, aquí viene la bomba. La revelación que les prometí. Recientemente han surgido nuevas declaraciones, nuevas pistas, que nos dan una perspectiva mucho más clara de lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no son simples rumores. Son hechos. Bueno, no exactamente hechos en el sentido de una confirmación directa, sino más bien, indicios muy fuertes, construidos a partir de las palabras y los actos de ambos actores y del contexto general de sus vidas. Primero hablemos de Can Yaman. Después de Erkencikus, Can se enfocó en su carrera internacional, viajando a varios países y participando en proyectos que lo consolidaron como una estrella global. By Yale fue un intento que, si bien no alcanzó el éxito masivo de Erkencikus, lo mantuvo en la palestra. Sin embargo, su verdadera ambición parecía ser la conquista de mercados internacionales, especialmente Italia, donde logró un gran reconocimiento.
Su participación en la serie Viola come il mare lo catapultó a la fama en Italia, donde es considerado una celebridad. Pero, ¿qué ha estado pasando en su vida personal? Pues bien, aunque siempre ha sido muy reservado con sus relaciones, recientemente ha habido indicios que nos dan una idea más clara. En entrevistas, Khan ha hablado sutilmente sobre experiencias pasadas. Experiencias que, aunque no nombra directamente a Demet, parecen encajar perfectamente con la época de Erkencikus. Menciona la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, y la complejidad de lidiar con las expectativas de los fans. Sus palabras sugieren que efectivamente hubo algo más que amistad entre él y Demet. Algo que quizás no pudo prosperar debido a las circunstancias. Por ejemplo, en una entrevista reciente, se le preguntó a Khan sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Él respondió con una sonrisa melancólica: es un mundo difícil, lleno de luces y sombras. La fama te consume, te obliga a estar siempre en guardia. Es difícil encontrar a alguien que te entienda, que comprenda la presión que sufres. Y si encuentras a esa persona, mantener la relación es aún más complicado. El escrutinio público, los rumores, las expectativas, todo eso puede ser abrumador. Estas palabras, aunque no mencionan a Demet directamente, resuenan con lo que vivieron durante la emisión de Erkencikus. La presión mediática era constante y cada movimiento de Khan y Demet era analizado y comentado por los medios y los fans. La dificultad de mantener una relación en ese contexto y la complejidad de lidiar con las expectativas de la gente encajan perfectamente con la época en que ambos eran las estrellas más brillantes de la televisión turca. Además, en otras entrevistas, Khan ha hablado de la importancia de la privacidad, de la necesidad de proteger su vida personal. Ha enfatizado la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones, y ha dejado entrever que en el pasado, algunas circunstancias dificultaron que pudiera ser completamente honesto consigo mismo y con la persona con la que estaba. Estas declaraciones, combinadas con la actitud de Khan en redes sociales, donde ha evitado referirse directamente a Demet, pero ha mostrado respeto y admiración por ella, sugieren que hubo algo más que una amistad entre ellos. Algo que, por las razones que sean, no pudo prosperar. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Demet también ha continuado su exitosa carrera, protagonizando otras series turcas que han sido igualmente exitosas. Doğu Kaderindir y Anfara son solo algunos ejemplos de su talento y versatilidad. Ha demostrado ser una actriz con una gran capacidad de adaptación, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Además, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. En cuanto a su vida personal, Demet, al igual que Khan, ha sido bastante discreta. Sin embargo, las entrevistas recientes y las pistas en redes sociales nos dan una imagen más clara. Demet, al igual que Khan, ha hablado sobre el impacto de la fama, sobre las dificultades de vivir bajo el escrutinio público y sobre las relaciones sentimentales. En algunas de sus declaraciones, ha expresado que la experiencia de trabajar en Erkencikus fue muy intensa, y que la conexión que tenía con Khan era muy fuerte. Y aunque no ha confirmado explícitamente una relación, sus palabras dejan entrever una conexión emocional que superó los límites de la serie. En una entrevista reciente, Demet fue preguntada sobre la química que tenía con Can Yaman en Erkencikus. Ella respondió: fue una experiencia maravillosa. Hicimos un gran equipo y la conexión entre nosotros era muy fuerte. Nos reíamos mucho, nos apoyábamos mutuamente. Fue una etapa muy intensa, en la que crecimos mucho juntos. Aunque no menciona directamente una relación amorosa, las palabras de Demet sugieren que la conexión entre ella y Can fue más profunda que una simple amistad. La forma en que habla de él con cariño y respeto y la forma en que describe la intensidad de la experiencia sugieren que hubo algo más que una relación laboral. Además, Demet ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Ha expresado su deseo de proteger su vida privada y ha manifestado que a veces la presión mediática puede ser abrumadora. Estas declaraciones, combinadas con su discreción en cuanto a su vida amorosa, sugieren que Demet también ha experimentado las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. ¿Pero qué es exactamente lo que revelan estas nuevas pistas? Pues bien, la clave está en las sutiles indirectas. En las entrevistas, en las redes sociales, en las reacciones de ambos. Se habla de una conexión emocional muy fuerte, de una atracción que era evidente para todos,
y de una relación que lamentablemente no pudo prosperar debido a la presión y las circunstancias. Es como si ambos estuvieran admitiendo, sin decirlo abiertamente, que sí, hubo algo. Que sí, intentaron algo. Pero que, por diversas razones, no funcionó. Una de las claves es la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas posteriores. Aunque no mencionan nombres directamente, la admiración y el respeto mutuo son evidentes. Se elogian mutuamente como profesionales y como personas. Y en algunos momentos se percibe una nostalgia, una sensación de que hubo algo especial que quedó en el pasado. En entrevistas recientes se ha notado que cuando se les pregunta por Erkénthicus, ambos actores se muestran orgullosos del trabajo que hicieron juntos y destacan la química que tenían. No dudan en reconocer el éxito de la serie y elogian el trabajo del otro. Sin embargo, evitan hablar directamente de su relación personal. En lugar de eso, se centran en los aspectos profesionales, dejando que los fans interpreten entre líneas. Esta actitud, combinada con las sutiles referencias a su experiencia en la serie y a la complejidad de la fama, sugiere que sí, hubo algo pero que no pudieron hacerlo funcionar. Otro aspecto importante es la forma en que manejan a sus fans. Ambos saben que los fans de Erkénthicus aún sueñan con verlos juntos. Y aunque no alimentan directamente esos sueños, tampoco los rechazan de manera tajante. Mantienen una actitud que sugiere que aunque las cosas no funcionaron, aún guardan un cariño especial el uno por el otro. Esta estrategia es muy inteligente. Por un lado, no decepcionan a los fans que aún sueñan con ellos juntos. Por otro lado, no confirman explícitamente una relación, lo que les permite mantener un cierto grado de privacidad. Es un equilibrio delicado, pero que parece funcionar. Los fans de Erkénthicus siguen soñando, pero también entienden que la vida privada de los actores es sagrada. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Ambos actores son muy jóvenes y están en el mejor momento de sus carreras. La presión mediática es enorme, las expectativas de los fans son inmensas, y encontrar un espacio para una relación romántica en ese ambiente es muy difícil. La fama es un monstruo que consume tiempo, energía y privacidad. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser fugaces, y es difícil mantener una conexión a largo plazo. En resumen, la revelación es la siguiente: parece muy probable que Can Yaman y Demet Özdemir sí tuvieron algo más que una amistad. Que su conexión traspasó la pantalla y que, al menos por un tiempo, intentaron que su amor en la ficción fuera también real en la vida. Pero por las circunstancias no funcionó. No pudieron superar la presión mediática, las expectativas de los fans y las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Ahora bien, es importante aclarar que no estamos hablando de una confirmación oficial. No tenemos una declaración directa de Can o de Demet confirmando una relación. Pero después de analizar las nuevas pistas, las entrevistas y las reacciones, la conclusión es clara: la química que vimos en Erkénthicus fue real. Y aunque no llegaron a formar una pareja duradera, su conexión fue innegable. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos demuestra que la magia que vimos en pantalla no fue solo producto de la actuación. Fue el reflejo de una conexión genuina, de un sentimiento real entre los actores. Y eso, amigos míos, es algo muy especial. Es algo que nos hace creer en el amor, en la magia del cine, y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad, aunque solo sea por un rato. ¿Y qué significa esto para los fans? Bueno, creo que nos da una nueva perspectiva sobre la serie. Nos permite entender que la magia que vimos en pantalla no era solo producto de la actuación, sino también de una conexión genuina entre los dos actores. Nos permite soñar, aunque sea un poco, con lo que pudo haber sido. Nos da una nueva razón para revivir Erkénthicus, sabiendo que lo que vimos fue real, aunque no haya tenido el final feliz que todos esperábamos. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Hemos llegado al final del vídeo, pero antes de irme, quiero resumir brevemente los puntos principales. Hoy, hemos hablado de Can Yaman y Demet Özdemir, y de la revelación sobre su relación. Hemos analizado las nuevas pistas, las entrevistas y las reacciones de ambos, y hemos llegado a la conclusión de que, muy probablemente, sí hubo algo más que amistad entre ellos. Aunque no fue una relación duradera,
la conexión que tenían era innegable y traspasó la pantalla. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejar sus comentarios, me encanta saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima.